Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio bíblico. En el día de hoy, estudiando los capítulos del 22 al 31 del libro de Job. Como hemos hablado anteriormente, no estamos yendo en lo que son los discursos de Job y sus amigos, no estamos yendo uno por uno por los versículos y capítulos como hemos hecho con la Biblia anteriormente. Pues son versículos muy largos, son discusiones filosóficas que muchas veces tal parece que la idea se repite, y me parece que 30 y tantos capítulos tomaría muchísimo tiempo y ustedes se aburrirían. No creo que llamaría mucho la atención, por eso estamos dando un resumen y los instamos a ustedes, después de oír o leer este resumen, ir a los capítulos y leerlos ya con esta información. Hoy vamos a hablar de los capítulos del 22 al 31, pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, inúndanos del poder del Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite con sus dones, con sus carismas, que nos ayude a dar fruto para el reino de Dios. Ven, abre nuestra mente y nuestro corazón al poder de tu santa palabra, que esta haga vida en nosotros y así nosotros podamos construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estos capítulos 22 al 31 es parte de los debates y se nota la misma posición de los autores que conocemos ya de capítulos anteriores. Habla Elifaz primero y luego Bildad, pero en este caso no habla Zofar. Los amigos de Job anteriormente han procurado demostrar que Dios siempre castiga al impío. Sin embargo, fueron uno por uno refutados por Job. Ahora recurren a un último recurso. Imputan a Job grandes pecados. La semana anterior hablamos de cómo tenemos que tener cuidado de no confundir mi mente con la mente de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que Dios piensa igual que nosotros. Y no, entre Dios y nosotros hay un abismo gigantesco. Muchas veces es bueno saberlo porque así lo podemos entender, pero en cuanto a la esencia de Dios, hay una gran diferencia entre su forma de pensar y la forma de actuar y pensar nuestra. Y esto es lo que estos amigos de Job hacen, y muchos de nosotros también tratamos de reducir a Dios a nuestras limitaciones, a nuestras miserias, a nuestros prejuicios, a nuestras ideas preconcebidas. Y tanto ellos como nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Este capítulo 22, Elifaz hace una pregunta para demostrar su punto. La pregunta es: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Eso lo vemos en el 22:2. El punto de Elifaz es demostrar que el hombre no puede hacer nada para Dios, aún siendo sabio y aún siendo un hombre recto. Por otra parte, tenemos el pensamiento que ellos creen de Job. Ellos piensa Job que el Dios Altísimo lo castiga a causa de que eres justo. No, Dios no castiga al que es justo. Si Job está castigado es porque hizo algo. Entonces, Elifaz aquí lo vemos que está calumniando a Job, enumerando los pecados que él piensa que Job ha cometido. Todo un examen de conciencia exterior hecho por otra persona. Opresión de los prójimos, descuidar a los pobres, descuidar a las viudas, a los huérfanos, y que por culpa de esto Job está aterrorizado y vive en tinieblas. Según él, aunque Dios esté en el cielo, él ve la maldad de Job, no la de ellos, la de Job, y lo castiga. Sin embargo, lo anima que si Job se humilla y se arrepiente, volverá toda la prosperidad anterior. En capítulo 23 y 24, Job se encuentra muy amargado por su sufrimiento. Está pasando una racha, como hemos visto, muy dura. Por eso vemos que le responde Job al principio del capítulo 23. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi pecado. O sea, que mi gemido.
es lo que dice Job. ¿Por qué es tan horrible lo que me pasa? Si tengo algún pecado, nunca he llegado a comparación con las cosas que me están pasando a mí. Y como siempre, Job es un hombre, aunque Job tiene fe, tiene una fe firme, también tiene dudas. Todos tenemos dudas. Si no tuviéramos dudas, fuéramos tontos. Así que tener dudas no es un acto de desobediencia o de desconfianza a Dios. Todos tenemos dudas. Y para eso es la fe. La fe reemplaza la duda. Como dice San Pablo, seguridad de lo que no vemos pero esperamos. O sea, yo creo que una persona que no tiene duda posiblemente no tenga fe, en mi opinión. Por eso Job dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job 23:3. Job tiene verdaderamente un deseo tremendo de hallar a Dios. Job no sabe si Dios es su adversario o si es su amigo, pero lo quiere encontrar. Y aquí vemos que él anhela de nuevo este encuentro para aclarar todas sus dudas, y no solo para aclarar todas sus dudas, como vimos en capítulos anteriores, para exponer su causa, pero no sabe dónde hallarlo, no sabe dónde está. Recuerdo que esto es antes que se promulgara posiblemente la ley de Moisés. Job no puede encontrar por ninguna parte a Dios. Es como si Dios se escondiera para no tener que reconocer que Job es un hombre bueno. En un momento que Job tiene podemos decir, una iluminación de lo alto, él declara, él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Eso está en 23:10. Tiene un momento de lucidez. No obstante, el Omnipotente sigue para Job como un objeto de espanto. Solo de pensar en Dios por todo lo que está pasando le causa terror. Job piensa que Dios actúa arbitrariamente, no tiene respuesta. En el capítulo 24, Job pregunta, ¿por qué Dios, el gobernador y juez del universo, no ha señalado tiempos para juzgar a los malvados? O sea, él observa esta tremenda injusticia, aparentemente, entre comillas. Lo digo que muchas veces vemos en el mundo oprimir, robar, maltratar a los pobres, alterar los límites de sus campos, secuestrar los niños de las viudas para trabajar. Job describe las privaciones y el sufrimiento de los pobres. Y sin embargo, Job se pregunta, ¿por qué Dios ante esas cosas parece indiferente? Sin embargo, conmigo me mira y se ha ensañado conmigo. Él no tiene respuesta para la situación que está pasando. Él no tiene los evangelios, no tiene las palabras de Jesús, él no tiene ni siquiera la ley de Moisés. Podemos entender esta situación. Si nosotros con todo eso que les he mencionado, cuando tenemos momentos difíciles nos sentimos y actuamos muchas veces peor que el mismísimo Job. Repentinamente en el capítulo 24, sobre todo del versículo 18 al 25, el discurso cambia totalmente. Job ya no considera que los impíos están impunes, pudiéramos decir, sobre la faz de la tierra. Ahora parece que Job contradice lo que había dicho anteriormente. Podemos pensar, se dará cuenta Job de que había exagerado la impunidad de los malos, que Job ha exagerado que a los malos todo le va bien, que no es así. O es parte de un círculo vicioso en que ha caído con sus amigos de duda, fe, duda, fe, duda, fe. Hay estudiosos de la Biblia que creen que esta sección es una respuesta al discurso de Zofar, aunque el nombre de este no aparece en el texto hebreo. El capítulo 25 vamos a ver el tercer discurso de Bildad. Bildad es para Bildad el señorío de Dios no puede ponerse en duda. Aquí va a hablar brevemente, tal vez porque se le agotaron los argumentos, ha hablado tanto ya que se han agotado los argumentos. Aquí él va a recalcar la majestad de Dios,
lo va a exhortar que sea puro delante de él. Bildad pugna por poner a Job de rodillas delante del poder de Dios. Es lo que él quiere hacer. En el capítulo 27 y 28, Job acusa, ahora se vira la cosa, Job acusa a Bildad de ser injusto al apoyar a Dios, que es todopoderoso, y no a Job, a él, que es débil y que no tiene grandes conocimientos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 26, del 2 al 4. Espero que ustedes lo lean. Aquí hace un contraste entre la impotencia y la falta de sabiduría de ellos cuando se paran delante del poder y de la sabiduría de Dios. Reconocen sus limitaciones, la de Job, la de ellos, cuando se llega a querer entender a Dios. Dios conoce absolutamente todo. Dios tiene la tierra sostenida en la nada. Dios encierra el agua en las nubes, le ha puesto los límites del mar, pone los pilares del cielo, para ello eran las montañas, adorna el cielo de estrellas. O sea, parece que Job hace un alto entre el capítulo 26 y 27 para dar a Sofar la oportunidad de darle una respuesta a su argumento. Pero los tres amigos ya, como les dije ahorita, ya no les queda mucho más que decir. Ya han descargado todas sus armas y renuncian a su puesto de seguir en este diálogo, tratando de convencer a Job de que es malo. Entonces el patriarca hace un discurso poniendo fin a todas estas series de debates que posiblemente vamos a verlo en un segmento aparte. Ya el resumen de Job lo veremos como hacemos siempre. Y una vez más Job repudia las acusaciones de sus amigos, reafirma su inocencia, solo en el capítulo 27 del 1 al 6, y hace un juramento extraordinario. Dice: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Es tremendo este juramento. Un juramento no quiere decir que está jurando o prometiendo algo. Juramento quiere decir una expresión fuerte hacia Dios. Es un cuadro que llama la atención de un hombre que ha mantenido su fe en medio de la tormenta, que aún puede llamar mi Dios al Dios que él cree que lo ha olvidado, que lo ha tratado mal. Pintando un cuadro muy hermoso del fin de los impíos, en el capítulo 27, del 7 al 23, Job parece voltear las posiciones con sus acusadores, y dice que todo el que se declara mi enemigo corra la suerte del malvado y del injusto. Tremendo. 27:7. Así termina la serie de discursos de estilo debate entre Job y sus amigos. Comienza con el lamento inicial de Job, capítulo 3, sigue con los 3 ciclos de discursos, capítulo del 4 al 14, del 15 al 21 y del 22 al 26, y concluye con el discurso final de Job, capítulo 27, en el cual él afirma su inocencia. En el capítulo 28 hay estudiosos que señalan que es improbable que Job haya compuesto este cántico sereno del capítulo 28, si aún se encuentra metido en un abismo de amargura, de no poder entender qué es lo que sucede. Pero este poema va a anticipar el clímax del libro, llegando a la solución del problema. O sea, el libro de Job sube y llega a un clímax donde ya se ve la solución del problema y ya pues termina. Este discurso en el capítulo 28, que sin duda veremos, es la preparación a ese clímax de
el punto central del libro de Job. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué parece que a veces a los malos le va bien? Tanto la sabiduría de los amigos de Job como la sabiduría propia de Job han fracasado en solucionar este misterio del hombre. No han llegado a ninguna solución. Por lo tanto, el autor del libro inserta un poema que es netamente sapiensal. Aquí, del 12 al 20, es la esencia de los libros sapiensales, que es la pregunta: ¿dónde se puede encontrar la sabiduría? No se encuentra en las minas más profundas, no se puede comprar con oro, con joyas, con piedras preciosas. La sabiduría solamente se encuentra en Dios. Solamente en Él se halla la solución del misterio que Job y sus amigos han procurado entender gastando tantos capítulos y tantas palabras. Y aquí el patriarca comienza su discurso final recordando con nostalgia cómo vivía anteriormente, cuando tenía todo y era muy respetado de todo, pobres, ricos, jóvenes, ancianos. Pensaba que iba a llegar a tener muchos años, pero ahora es objeto de la burla de los chiquillos, de la chusma. Hasta la escoria de la sociedad hace chiste a costa de él. Y en este capítulo 31 Job hace su apología. Nos da una visión del buen carácter del patriarca, de su norma ética de vivir, que suena un poco, aunque ustedes no lo crean por ser un libro tan antiguo, suena un poco el sermón del monte. Las virtudes que enumera Job incluye una vida familiar pura, lo vimos, consideración hacia los pobres, caridad que se inspira en el amor, modestia, generosidad en cuanto a sus riquezas, una piedad hacia Dios verdadera. Él no tiene un espíritu vengativo, él tiene consideración hacia los pobres, le da hospitalidad a los extranjeros. Job puede con gran seguridad hablar de lo recto que ha sido su vida. Y aquí se nota en Job un cierto orgullo espiritual en que muchas veces solemos caer cuando nos evaluamos nosotros mismos. Muchas veces cuando nos evaluamos nosotros mismos pensamos que somos casi un hermano gemelo de San Juan de la Cruz, o que cumplimos el sermón del monte a cabalidad. Y muchas veces, queridos hermanos, el orgullo espiritual es más terrible que el orgullo material, que el orgullo de tener posesiones, de ser rico, de tener cuentas bancarias grandes, de tener buenos carros. Muchas veces el orgullo espiritual es una enfermedad terrible que tenemos que eliminar de nuestra vida. ¿Cuánta gente yo conozco realmente buena? Gentes buenas, gente piadosa, gente con dones del Espíritu Santo. Que todo esto casi lo arruina un orgullo espiritual desmedido. Solución a esto: mantenernos a ras del piso. Solución a esto: nunca contar lo bueno que tenemos, sino lo malo que tenemos delante de Dios, para mantenernos a ras del piso. No elevarme yo, que si alguien me eleva, que sea Dios el que me eleve, no yo. Como dijo el Señor, los últimos serán los primeros, pero eres el que levanta. Eres el que levanta, eres el que baja de categoría, cuando le dice ese puesto no es el tuyo. Así que esto nos enseña un poco a eliminar este orgullo espiritual. Ahora en los capítulos 32 al 37 hay un paréntesis. El joven Eliú ha presenciado varios de estos discursos, incluso aquellos en que Job expresó su deseo de tener un árbitro entre Dios y él. Y Eliú está furioso de todo lo que ha escuchado. Entonces se encendió de ira contra Job, lo dice en el capítulo 32, 2, porque él dice que Job se justificaba a él mismo más que a Dios.
Y prosigue ahora este nuevo debate. Eliú se siente más y más impaciente al escuchar los argumentos de las partes. Le parece que están incorrectos. Quiere de toda forma intervenir con sus propias opiniones, pero se refrena, dado que en esa época había un gran respeto por las personas mayores de edad. Pero finalmente, cuando ya todo el mundo termina su discurso, este joven Eliú habla. Lo que indigna a Eliú y lo motiva a instruir a los tres ancianos sabios es un fracaso en contestar satisfactoriamente las protestas que hace Job contra Dios. 32 del 3 al 5. Eso es lo que más él le siente, que ellos no han sabido. Y eso nos pasa cuando nosotros estamos viendo una discusión de apologética, que uno dice, pero debió haber dicho aquello, pero debió de haber dicho, pero es que no estamos en medio del fuego. También. Por otra parte, Eliú habla con cierta sabiduría, a pesar de ser joven, señala la debilidad de ambas partes. Job se ha justificado a sí mismo, Job ha acusado a Dios de ser injusto, mientras que los argumentos de los tres amigos de Job siempre atribuyen el sufrimiento humano a castigo de Dios o maldad del hombre. El joven observa en el capítulo 33 que el Todopoderoso habla a los hombres mediante muchas formas, en esta forma del Antiguo Testamento, mediante sueños de advertencias, a través también del padecimiento. ¿Todo esto para qué? Para salvarlo. Dice, muchas veces Dios trae padecimiento para salvarnos, no para destruirnos. Si Dios aflige a los que parecen justos, y esto es muy interesante, es para hacerles expiar pecados de omisión, hermano. Hoy en día, me decía un sacerdote una vez, todo el mundo confiesa lo que hizo, pero la gente no confiesa lo que no hizo. Y me decía el sacerdote, muchas veces lo que no se ha hecho es más grave que lo que hiciste. Digo, lo que no ha hecho debías hacer, por supuesto. Y que hoy en día no se le da importancia al pecado de omisión. Y le dice que posiblemente hayan pecados de omisión en Job. Y eso es algo que tenemos que tener todos en cuenta. No solo de lo que hice, sino lo que he dejado de hacer. Porque el Señor nos va a juzgar con una justa balanza en ambos casos. Así que lo que contribuye este joven Eliú para resolver el problema es que, cuál es el propósito del padecimiento humano. Y señala con una gran sabiduría que a veces tiene un papel de disciplinar a la persona. Dice que muchas veces no es algo punitivo, sino curativo. O sea que no es castigo, es cura. Como cuando tú tienes un grano lleno de pus y tú lo aprietas, que duele muchísimo, pero el pus sale. O cuando tienes cáncer y te ponen la quimioterapia, que es terrible, pero te sana. Muchas veces el joven Eliú va a aportar, siendo joven, esta gran sabiduría. Ahora que dice también a Eliú, el impío, sin embargo, reacciona con furor ante la corrección de Dios, mientras que el padecimiento del hombre bueno lo ayuda a su liberación. Por eso este joven es más sabio que los ancianos y le dice a Job que tiene que tener cuidado de recibir con un buen espíritu la disciplina divina y glorificar a Dios por su gran poder. 36, 22 y 26. Los pensamientos de Eliú van a preparar el camino para que el Señor Dios, Señor Adonai, le responda a Job desde el medio de la tempestad en el capítulo 38. El joven habla primero de la justicia del Todopoderoso y luego habla acerca de la excelencia del poder divino, 34, 19, 21. Y lo cual llega a ser el gran tema de su conclusión. Esto es como la trompeta del heraldo ante la aparición de una teofanía de Dios. Aunque Dios no hace mención del discurso de Eliú, tampoco lo incluye con los que tienen que expiar su pecado con sacrificio y necesitan la intercesión de Job. Se lo vamos a ver en el 42, 7, 8. Aparentemente Eliú
no peca con sus palabras. Los discursos de Eliú, joven, contiene algunos pensamientos de valor permanente y definitivamente expresiones de una tremenda hermosura. En contraste con la sabiduría adquirida de los sabios, este joven Eliú habla con la sabiduría del carisma de Dios, la sabiduría que es un don de Dios, la cual se nos da por revelación o la sopla, en caso nuestro, el Espíritu Santo, y en el caso de él, el Espíritu del Shaddai, del Dios Altísimo. Es básicamente un don de Dios. Y el versículo 34:11 es interesantísimo. Dice, Dios pagará al hombre según su obra. ¿Qué te parece? Esto encuentra un eco tremendo en el Salmo 62, del 11 y 12. Y esto encuentra un eco tremendo en Proverbios 24:12. Esto encuentra un eco tremendo en Ezequiel 18:30. Y esto encuentra un eco tremendo en Romanos 2:6. Seguiremos ya llegando a esta parte, veremos entonces ya los capítulos resumen, donde Job hace resumen de todo y donde Dios le contesta a Job desde la tempestad. Solamente antes de terminar quiero recordarles que tenemos nuestro viaje, un gran viaje a Israel, del 7 de noviembre al 17 de noviembre con el padre Javier Olivera Rabasi y con el gran apologista Santiago Alarcón y con un servidor. Hemos hecho un web donde está absolutamente toda la información. El web es peregrinacionessiloe.com. Todo junto. Peregrinacionessiloe con 2 S pegadas. Peregrinacionessiloe.com. Si van a la sección donde está la foto de nosotros tres y hacen un clic, ahí van a ver todo. Si van a la sección que dice costo, vas a ver cuánto cuesta, qué incluye, qué no incluye. Todo está clarísimo. Si te queda alguna duda, yo te sugeriría que me escribas al email que aparece arriba. El email que está arriba, yo te prometo que si escribes al email que está arriba, yo ese mismo día yo contesto las dudas que tú tengas o te dirijo a quien te puede resolver el problema. Solamente me queda, pues como siempre, decirle, manténgase en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.